Ronda País desde la DIAN nos atiende Carlos Betancur, el director general del Departamento de Impuestos y Aduanas. Don Carlos, buenos días, bienvenido a 6 AM. Buenos días, Julio. Un saludo cordial a todas y a todos. Nos habíamos quedado únicamente con la versión de la señora ministra de Comercio sobre el problema que ocasionó pues la falta de información que terminó en un crecimiento de un arancel. Y pues ella siempre dijo que ella hizo su tarea y que ella envió la información a la DIAN. Yo quisiera preguntarle, ya con calma, ¿de quién fue la culpa? Bueno, buenos días. No, pues me toca darle una respuesta en tres partes. La primera es la siguiente, que es muy fuerte, la más importante. La adopción de un arancel por 2,5 puntos porcentuales más, o sea, de 10 a 12,5, es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, ¿sí?, que afectó pues a 60 países, incluidos países como Australia, por ejemplo. Pues ninguno de los países, las instituciones, digamos, de gobierno intentaron culparse de eso. No tiene para nada la culpa ninguna entidad del gobierno, ni del Estado colombiano, por la adopción de esos aranceles. Eso es una medida unilateral del gobierno que adaptó a muchos países y que se da en un contexto que es el siguiente. Primero, la guerra comercial con China, ¿cierto? Segundo, hay una política comercial deliberada de Trump y es mejorar como la competitividad en sus exportaciones y de hecho ha querido mantener un dólar depreciado. Por eso, entre otras cosas, las otras monedas están apreciadas en el mundo. Y además hay un tema geopolítico ahí. Esas son razones mayores que escapan a cualquier gobierno y a una economía pequeña como Colombia, que es economía pequeña, la economía es tomadora de precios. Entonces eso es un hecho, digamos, de la realidad que en nada tiene que ver el gobierno. El presidente de la República fue muy claro en que nosotros respetamos los términos de los TLC y en ese contexto pues hemos sido siempre honrados esos compromisos. Es el gobierno de los Estados Unidos que toma decisión unilateral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es un tema, digamos, de política comercial y de política del poder, pues a nivel geopolítico, pues que escapa a cualquier gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno, o sea, Colombia, toda la vida ha honrado los compromisos que tienen que ver con condenar y obviamente evitar el trabajo forzado o con esas importaciones. Ha habido cosas de Naciones Unidas y demás siempre ha sido, y este gobierno por supuesto mucho más. Pero obviamente cuando usted quiere controlar, ¿cierto?, la entrada de importaciones que de hecho con trabajo forzado, eso no es fácil porque toca hacer un tema de trazabilidad que pasa por un proceso que implica no una entidad sino varias, o sea, tanto política como el tema de autoridad aduanera. Por ejemplo, en la Comunidad Europea, esas instancias del Parlamento Europeo que adoptaron decisiones que son de política primero, de comercio, y que involucran tanto a la Autoridad de Comercio como al Ministerio de Trabajo, digamos las autoridades de lo laboral, y la autoridad aduanera. Entonces, por ejemplo, se presenta algún caso con una cosa que se sospecha que es de trabajo forzado, abren una investigación, se toman unas medidas que son de política, y después esas medidas las aplica la autoridad aduanera. Eso eso pasa pues en la Comunidad Europea. Claro, director, Ecuador, por ejemplo, Comex. Y entendemos, por supuesto, esas medidas que ha tomado Estados Unidos en pro de garantizar que no haya un trabajo forzoso en medio de las importaciones a todos los países. Pero hablemos del caso concreto de Colombia, porque si bien usted dice que fue una medida unilateral, pues hubo algunos países que no recibieron esa medida de aranceles por parte de Estados Unidos. Nosotros pues no fuimos la excepción, estuvimos en medio de esos aranceles, pero concretamente la ministra de Comercio ha dicho que ustedes no hicieron una labor, que ellos sí elevaron alguna resolución y un proyecto de resolución, dado que ustedes le prometieron que en el marco del proyecto que se estaba negociando en el Congreso de la República iban a incluir un artículo justamente para garantizar esto, y ustedes dijeron que no lo hacían, pero le prometió que iban a expedir un decreto para evitar estos aranceles. ¿Cuál es la respuesta concreta de ustedes frente a esto? Mire, Luisa, ¿no?
Sí, señor. Buenos días, Luisa. Buenos días. Entonces, mire, déjeme terminar de decir una cosa. Para hacer entonces, para poder determinar eso, en los países donde se hace eso, hay procesos que duran hasta un año, como fue en el caso de México, para determinar eso. Entonces, eso implica el trabajo coordinado de autoridad comercio, autoridad laboral y autoridad aduanera, ¿cierto? En el primer caso, se hace la política comercial, de ahí se hace, digamos, una regla que tiene que ver con política y dice, bueno, son esta lista de los productos que sospechosamente son de trabajo forzoso, son estos documentos que en este caso de Colombia se pueden meter en una cosa que se llama el BUCE, que es la Ventana Única de Comercio Exterior, y después en unas resoluciones propias de la autoridad aduanera se hace el control aduanero específico. Entonces, no es una sola entidad la que tiene la obligación de eso, entonces no es como surgieron algunos gremios que entonces que será lo que pasa y que no, nada de eso. No hay que tener ninguna perspicacia, ninguna sospecha. Ha habido un trabajo coordinado de todas las entidades. De hecho, ayer hubo una mesa de trabajo entre DIAN, también se involucra a Ministerio de Trabajo, buscando la experiencia internacional para hacer coordinadamente si se deja adelantar esa tarea al gobierno que viene, pues que ha manifestado que tiene interés en atender esto. Entonces, esa tarea es coordinada, que implica política comercial, también un tema laboral y un tema de autoridad aduanera. Perfecto. Entonces, no es culpa de nadie. Los países sancionados incumplieron, pero en el caso de Colombia no hay responsable porque pudo ser uno, pudo ser ninguno, pudieron ser todos. Al señor director de la DIAN, Carlos Betancourt, muchísimas gracias por su explicación aquí en 6 AM de Caracol.